Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Lo Dijo un Libro, aquí un nuevo capítulo para compartir con ustedes. Hoy tengo el gusto de presentar a un escritor, él es psicólogo y la verdad que es un placer tenerlo aquí. Él es Mario Escalante, bienvenido a Lo Dijo un Libro. Hola, ¿qué tal, María Elisa? Un gusto conmigo estar y bueno, saludo a tu audiencia. Bueno, estamos aquí para compartir un libro. La verdad que no he compartido este tipo de historias, de literatura. Quisiera que nos cuentes de qué se trata Dos Espíritus. Es una novela, si se puede llamar así, histórica, porque a veces he discutido el título. Bueno, es una novela histórica que trata sobre la primera fundación hispana o europea en Argentina, como fue el Fuerte Santi Espíritu, y connotado allí hay una leyenda que atraviesa toda la primera fundación, que es de Lucía Miranda. Y bueno, un poco contrarrestamos la historia oficial de lo que fue todo lo que se habló de Lucía Miranda. Este, no te voy a spoilear la novela, pero bueno, de eso se trata. Es una versión proindigenista de eso, que fue la primera fundación, que ahora esto pasó en 1527, así que el año que viene se cumplen 500 años de ese acontecimiento. Así que bueno, para mí es grato, digamos, me asombra parte de esto, me asombra porque no sé cómo andarán por allí, por tu zona, pero por acá no es mucho lo que se sabe de la fundación del Fuerte Santo Espíritu, de la primera fundación, de todo lo que significó esto, que es tremendamente importante para la historia argentina. Pero bueno, humildemente vamos a ver si podemos también ayudar a la difusión con este libro. Me encanta. Así que, bueno, repasando lugar geográfico y momento histórico, decías el año. Lugar geográfico donde sucede. Sí, lo que hoy es la localidad de Puerto Gaboto está a 65 kilómetros al norte de Rosario, donde el Carcarañá desemboca en un brazo del Paraná que es el Coronda. Allí es donde se fundó el fuerte y esto pasó el 9 de junio de 1527 con la llegada de Sebastián Gaboto allí a estos lugares, ¿no? ¿Y cómo Eh, nace la inquietud de tu parte de escribir esta historia? Primero porque soy de allí, digamos, estoy Mm. atravesado por esta historia nosotros y a lo mejor antes, bueno, ya tengo mis años y antes, o porque soy del lugar o porque se tomaba de diferente modo, el sistema educativo te daba un poco más de lo que es toda la historia argentina y estos inicios. Entonces, bueno, nosotros estamos muy consustanciados con eso de allí. También, personalmente, yo soy mi tatarabuela por parte de madre es originaria. Ujú. Me Entonces, hacían esa digamos, pregunta hoy, cuando yo dije el nombre del libro y un poquito de qué se iba a tratar. Me dijo, ¿es descendiente? Digo, y la verdad que no sé, pero es como, era, me pareció como una buena pregunta y la estás respondiendo. bien. Entonces, junto con eso, desde siempre, al estar consustanciado con la historia, desde chico me intrigó cómo se narraba, o digamos de dónde había venido, porque había algo que era ilógico, al menos no pegaba con la lógica formal. Después, cuando empiezo a indagar, digamos que se escribió mucho sobre la primera fundación, no tanto, sino sobre Lucía Miranda, que es una narrativa que inaugura todo lo que significan las cautivas blancas aquí en Sudamérica, en Argentina, y se escribió muchísimo. A medida que tuve acceso a los diferentes libros, cada vez, digamos, se podría decir que me perturbaba un poco más, ¿no? Mm. Cómo se veía esa historia o esa leyenda, porque es una leyenda. Entonces, bueno, allí es como que para mí nació la necesidad casi de escribir una versión, si se quiere, humildemente pro-indigenista. Ujú. ¿Y cómo nace la creación de los personajes? Un poquito quiero que le dejes el bichito a la gente también de querer leer el libro. Háblame de los personajes Y principales. Que, al igual, permitime que haga un poquito de historia. sí, sí, por El, favor. el- el primero que escribe sobre lo que es la conquista española se llamó Ruiz Díaz de Guzmán,
que era un asunceño mestizo, nieto de Irala, un conquistador de aquí, digamos, uno de los fundadores de Asunción, y de una hija de Irala, de una hija de Irala que era mestiza, y un español que vino con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Él nace allí y es el primero que registra en un libro que se llama Conquista y Población del Río de la Plata, primero que registra todos los acontecimientos de las primeras llegadas de los españoles, bastante extenso, pero incorpora un capítulo con una leyenda y crea personajes que no existen, como es el caso de Lucía Miranda, en donde, digamos, pone este personaje para justificar un montón de cosas, un montón de comportamiento que tienen los españoles. Esto es medio viejo a los que nos gusta la lectura, vemos que siempre, digamos, ya desde Homero con la, Mm, con la Ilíada, vos tenés con que hay el conflicto a veces amoroso, desata guerras y todo eso, y no es tan así, ¿no? mm, Sino que, bueno, es una excusa. Lucía Miranda viene a hacer eso, digamos, una excusa donde los caciques de ese pueblo, del pueblo que habitaba allí, que eran los Timbú, se enamoran perdidamente de ella y ante el rechazo de la española esta, ellos, dice Guzmán, dice que se enamora con un perturbador, amor perturbador, desordenado. Entonces, bueno, la reacción que tiene, la reacción de un bárbaro, y hace todo lo que la historia oficial cuenta, que es que queman el fuerte, y la raptan a ella, la matan. No estoy spoileando necesariamente, porque quien vio la historia o quien escuchó la historia oficial sabe de esto, pero es totalmente ilógico. Entonces, la creación de Lucía Miranda fue para eso, digamos, para decir, este fue el motivo de la rebelión, si se puede llamar así, indígena, o de la reacción bárbara de los habitantes naturales de allí ante los españoles. Y esto un poco, a mí me asombró muchísimo a medida que fui indagando con el tiempo, y más cuando me metí en la escritura de la novela, lo poco que se conoce de esto. Yo digo, che, es una pregunta para hacer. mm. ¿Se conoce cuál fue la primera fundación? ¿Qué pasó allí? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó en Santa Fe? Que somos santafesinos en todo este periodo. Y realmente es poco lo que se sabe, verdaderamente. Coincido totalmente. ¿Qué es lo que más te enerva del relato oficial o de lo que más se conoce? La contradicción, no te lo voy a contar porque Mm. para eso está el libro, pero hay cosas que son increíblemente ilógicas. Eh, Todo el mundo sabe que un poco que la reacción del pueblo de allí fue en función de los maltratos del español, ¿no? Del abuso. Inclusive fueron muy bien recibidos, pero reaccionaron por el abuso. Sin embargo, en este caso, según esta leyenda que pegó tremendo, yo me preguntaba por qué se desarrolla esta leyenda, porque toman como veraz todo lo que cuenta Guzmán después. Los que siguieron escribiendo sobre la historia posteriori fueron generalmente, o básicamente, dos sacerdotes jesuitas, Lozano y Guevara, que toman esto como veraz, la historia de Lucía Miranda. Entonces se reproduce. Vos me preguntabas, disculpame que me fui, me preguntabas por los personajes. Todos los personajes de la historia, los personajes de Gaboto son reales, menos en el caso de Lucía Miranda, su pareja, su marido, que funciona en la historia oficial. Y hay otro personaje más que lo crea Guzmán, pero después los demás son todos personajes reales. Las fechas son, dentro de lo incierto de esa época, las fechas son reales. Ujú. Y lo que se narra, lo único que tenemos, vos date cuenta que en ese tiempo acá no había escritura, entonces el único relato que hay, digamos, es de los cronistas de la conquista, y en este caso el de Guzmán, ¿no? Que escribió. Pero después los demás, la base de estos son una carta que escribe alguien allí, una persona que vino con Gaboto, eh, algunos otros cronistas que vinieron después, que retomaron, y lo más jugoso de esto es Gaboto desobedece la capitulación del rey.
Entonces, lo más jugoso que hay es, a la vuelta le hacen un juicio y hay un historiador chileno que se llama Toribio Medina, que es el que reconstruye el juicio y es ahí donde tenemos la mayoría de los datos que son bastante certeros. Ujú. Entonces, de ahí te contesto lo de los personajes, Sí. digamos. Los de Gaboto son reales porque son los que vinieron y existen en las crónicas, menos Lucía Miranda, ¿no? Para Después los quien de lo acá, lea, te quería preguntar, ¿se encuentra perdón. además, para quien lo lea, además de datos históricos y bueno, y Ujú. ponerte en contexto geográfico histórico, qué se van a encontrar? ¿Hay historias de amor, hay pelea, hay lucha, hay violencia? Todo, todo lo que fue. Hay una parte del libro en donde se presenta el narrador, vamos a llamarle así, Ujú, que es, dice, bueno, yo voy a contar esto, que el narrador espeja, digamos, de algún modo con Guzmán, con el que escribió la primera historia. Entonces yo lo voy a contar a mi modo. Voy a dar una versión oral y quiero que se transmita así, pero esta va a ser la verdad, dice él. Esto fue lo que sucedió y da su versión desde el lugar, desde los nativos. ujú. Se van a encontrar con eso, con la historia de amor, se van a encontrar con una, humildemente, ¿no? Con una versión más real de lo que era toda la conquista y la colonización, con qué era el momento español, lo que era el momento español y de la iglesia que cumplió un rol importante en ese tiempo. Mínimamente se van a encontrar con una descripción de lo que era el modo de vida de los originarios y hay un intento de cosmogonía del pueblo timbú que no quedó ningún registro, ninguno, absolutamente ninguno. Si bien están muy emparentados con los chanás, y de los chanás sí hay sobrevivientes y se pudo escribir mucho, de los timbú, que eran los originarios allí, no quedó nada, más que las crónicas de los españoles. Entonces se van a encontrar con eso también. Y una versión que imaginamos lo que sería el vínculo del originario con la naturaleza, Mm. el vínculo de los españoles con los originarios con la naturaleza, la posición ante el otro, ante el diferente. Sí, sí. Eso se nota eh, al principio del libro, que lo noté, esto de tocarle la piel, de ver el color, esto que pasa cuando las personas originarias llegan y los ven tan pálidos para ellos, como que les pasa algo, los pintaron, porque son tan pero, pálidos. María Elisa, me gustaría que hagas el ejercicio de imaginarte esto. Sí, sí, Llegan unos barcos increíbles para sí, ellos, como nunca enorme, sí, vieron, sí. enormes, donde entraba buena parte de su población ahí arriba. Llegan acá no existía el metal, entonces llegan cubiertos de metal, con otra forma de remar, otra forma de hablar, otro color en la piel, otro Mm. color de ojos, de pelo, es No todo se les veían los diferente. pies, decían, para ellos era como que no tenían pies porque no se les Claro, veían, porque claro, tenían calzado. acá no tenían calzado, encima con las características acá que andaban desnudos, Ujú. solamente alguna cobertura en invierno por el frío, básicamente. Entonces todo era nuevo, todo era diferente y todo era. eh, Hay un planteo que se hace ahí que entrada no sabía si eran humanos, inclusive, no sabía qué era esto, de dónde venía. Imagínate que tampoco sabían que había un mar y detrás del mar todo un pueblo. Entonces ya casi que por dichos conocían los pueblos americanos de Sudamérica, eh, mucho menos van a conocer los pueblos de otras latitudes, como era Europa, África o Asia en ese tiempo. Sí. Entonces, Ese claro, todo era choque lo nuevo. describe muy bien el libro. Ese choque habrá sido fatal. Yo me voy a pensar todo lo diferente. Y ni hablar de lo que significó todo el arma de las armas de fuego, que aquí no existía. Ujú. Y entonces acá tampoco, en este viaje de Gaboto, no porque no trajeron, pero en la misma conquista lo que significó el caballo fue algo monstruoso. No sabía si había una simbiosis, si era un andrógino, un centauro, mitad Claro, sí, era toda hombre, una para lo que misma para nosotros cosa, claro. era una misma cosa, ahora diferente, digamos. Todo es algo tan nuevo, tan chocante, tan novedoso. Y de todas maneras reaccionaron. Vos imaginate que las canoas, los que manejaban el río, como eran los timbú, los guaraníes después, eran los que manejaban, dominaban el río, tenían canoas de una pieza de tronco de árbol, calada, bien balanceada, pero bueno, ahí iban, si era grande el árbol, iban varios, si no,
a encontrarse, vos ponete hoy, imagínate un kayak hoy, o una piragua con un barco de estos que llegan aquí, sí, ¿qué es esto? Entonces, algo totalmente rupturista, totalmente nuevo. Bastante bien, digamos, que reaccionaron. Sí, sí. Que hay como una discusión ahí de decir, che, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? Una buena recepción. Al principio del libro noto eso, como que los reciben de buena manera sin saber lo que iba a pasar Sí, después, pero esa como esa buena recepción. sí, sí, sí. Esto, hay una carta que es un original manuscrito de uno de los integrantes de Sebastián Otto, se llama Luis Ramírez, que envía en un barco que sale a España. Y bueno, después él muere con la quema del fuerte y todo eso, pero esa carta está, el original, y él es el que relata narra cómo fueron recibidos, lo bien, digamos, vieron totalmente hambriados, totalmente enfermos, y acá fueron realmente curados, bien recibidos, los alimentaron, todo. Entonces, bueno, eso también hace al enojo de los nativos, digamos, le dimos todo esto y después se apropiaron, ya no eran dueños de estar, no solo que los maltrataban, sino que no eran dueños de transitar por su lugar. Primero era como, digamos, te invito con un favor, le daban víveres, le daban comida, pero después era una exigencia, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de ahí la reacción. Si yo te pregunto por qué el nombre Dos Espíritus, ¿es espolear mucho el libro o lo No, para podés nada, para contar? nada. No, para nada, te voy a contar lo justo Mm. para que. Dos espíritus. Los pueblos prehispánicos, preconquista, vamos a llamarlo así, llamaban a determinadas personas que tenían algunas cualidades, dos espíritus, cada uno en su nombre, ¿no? Qué sé yo, hay unos pueblos en Estados Unidos que todavía existen, que le llaman Cuariguarmi, bueno. Pero la idea era que tenían, hablamos de dos espíritus. Estas cualidades se les da a Lucía Miranda en la tribu. Después hay un juego, este es básicamente porque se llama Dos Espíritus, pero es un juego que sería como un juego semántico en donde hay una dualidad que recorre toda la novela de estos dos espíritus, esta dualidad que la encontrás en cada uno de los personajes y en cada una de las escenas. Entonces, por ejemplo, los caciques de la tribu eran dos hermanos y va a encontrar ahí que uno con unas características y el otro con otras características, Ujú. digamos, complementarias. Es loco esto, por ejemplo, acá Santi Espíritu se llama porque se fundó en Pentecostés, que es una fiesta católica, Mm. son 50 días después de Pascua. Entonces, ¿qué significa? La llegada del Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, es como que si yo fantaseaba también como si ese día llegaron los españoles, como si fueran ellos el Espíritu Santo que llegan a los bárbaros nativos aquí, sabiendo después cómo termina eso, digamos. Ahí también tenés una dualidad, una contradicción. Paralelamente, la deidad más importante del pueblo timbú, también de los chaná, es el Padre Espíritu. Fíjate que vos encontrás espíritus por todos lados y no necesariamente con una sola connotación. Claro, Entonces, puede significar distintas cosas. esto es más humano, digamos. Nadie es puramente bueno o puramente malo. Nadie es puramente bárbaro, digamos, si vos decís, fueron buen tratados. Este es el Espíritu Santo, son los civilizados que vienen, son bien tratados. Y ellos responden con un maltrato, ya tenés una contradicción. Sí, sí. Esta la encontrás en todo el libro, todo el libro. Todo tipo de Sí, contradicciones. lo humano, digamos, lo natural casi se puede decir. Digamos. Decís en la portada del libro, en la contratapa, que es un libro que te interpela. Eh, Claro. ¿En qué nos puede interpelar? ¿Podés decir algo? ¿O es un ejercicio sí o sí que tenemos que hacer al leerlo? Pero, No, 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 no. Me parece, qué sé yo, vos te pones a pensar rápidamente, digamos, que ahora en este tiempo eh, se está ponderando mucho el cuidado de la naturaleza, inclusive organizaciones mundiales como Greenpeace. Que velan por el cuidado de la naturaleza, los animales, encontrás cada vez más respeto y más ponderación por preservar los animales. Si bien la industria y eso también hace lo suyo, pero digamos, ahora hay organizaciones que se dedican y pelean por esto. En ese tiempo era algo natural esto. claro.
En ese tiempo era algo así, el cuidado de la naturaleza. El hombre era el natural de esta zona, y me parece que en todo América era una parte más de la naturaleza, un eslabón más de, de- de la De la naturaleza. vida, claro. La vida, entonces si estos viven, si se rompe algo, todos vamos a sufrir. Cosa que se rompe, inclusive la religión, vamos a llamarle así, religión, las creencias de acá eran animistas, mucho más vinculadas con la naturaleza. La única abstracción puede ser el Padre Espíritu, que era la vida que no podían explicar. Pero vos ves que en las religiones europeas hay una disociación entre la naturaleza y la creencia en sí. Hay un Dios que es sobrenatural. Mientras que acá le rezaban, no sé si le rezaban, adoraban la luna, la tierra, el agua. En esta zona era fundamental el río, los animales, los peces. Entonces, me parece que en ese sentido te interpela. En otro sentido, decir, che, hay un discurso que es de la bondad, de la civilización. ¿Qué es la civilización? ¿Quién es el civilizado? ¿Cómo se actúa siendo civilizado de este modo? Entonces, digamos, la interpelación sería desnudar algunas contradicciones, ¿no? Ujú. Cada uno ahí se ubique y vea qué le parece lo que fue, lo que es. ¿Cómo han sido las repercusiones de este libro? ¿Ha llegado a personas así, familiares como vos, de personas originarias? ¿O es tu deseo llegar ahí? ¿O llegar a todos, por Sí, supuesto? he tenido, estoy tremendamente conforme. Este libro salió en agosto, septiembre del año pasado. Y rápidamente estoy favorecido por la historia, estoy favorecido por el contexto, porque dentro de un año y medio se cumple 500 años, que no es menor eso, Ujú, y también por pertenencia, digamos, esto que hablábamos, que estamos en Santa Fe y a todo el mundo. Yo creo que le debiera interesar la historia, qué pasó aquí, digamos, que es fundante, no, 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 y lo que es más, yo iría mucho más lejos, yo te diría, mira, la primera fundación esta, 1527, se da acá en el departamento de San Jerónimo, en lo que hoy es Gaboto. Después viene Pedro de Mendoza y funda Buenos Aires, que es destruido. Pero esa misma gente viene y hace dos asentamientos más que también están acá en el departamento de San Jerónimo, donde pertenecemos, y en Santa Fe. Entonces, después hubo 30 años más hasta que hubo otras cosas aquí en lo que es Argentina hoy. Entonces, los santafesinos tenemos muchísimo, podríamos decir muchísimo de lo que fue el origen de Argentina, se puede decir, ¿no? ujú. Y algo, nosotros tenemos muchos valores inmateriales que no los explotamos. Al ser el primer asentamiento, se dio allí la primer misa. Para los creyentes es importante. Se da el primer astillero, farmacia, todo lo que pueda ser un asentamiento, acá fue lo primero. Y básicamente el primer mestizo. Acá hubo amancebamiento de los españoles con las nativas, y se da algunos a lo mejor es exagerado, pero se da el primer ser nacional. Claro. Entonces esto no es menor, para mí es verdaderamente importante, digamos, que se origine el mestizaje aquí en Santa Fe, en esta zona. Que la verdad que, bueno, sí, es muy importante. Sí, lo pensaba y me lo imaginaba, ¿no? Eh, ¿Qué te pasa a vos también, más allá del relato oficial, ciertos relatos ideológicos, o sea, defendiendo muchas veces a los pueblos originarios, pero más que nada desde un lugar como ideológico y sesgado? ¿Crees que lo hacen de un lugar que le interesa? ¿No es por una cuestión de moda? Veo muchas cosas. No sé si te das cuenta dónde puedo llegar Sí, ahí. sí, sí, sí. Yo, como siempre hay de todo. Ujú, Digamos, a mí me parece que ahora hay toda una corriente de, si se puede decir así, la historia total, digamos, ¿no? De ujú, de contar todas las versiones. Entonces a mí me parece tremendamente importante rescatar esta cuestión indigenista, pero el fundamentalismo nunca es bueno. Ni el español, ni el europeo, ni el occidental, cristiano, ni ningún fundamentalismo, porque te sesga todas las visiones, digamos. Entonces, yo creo que esto ya aconteció.
te guste o no, ya claro, pasó, esto fue así y ahora tenemos que ver cómo podemos reconstruir o cómo podemos presentar la historia, si se puede decir así, la historia total, o al menos claro. que todos puedan contar lo suyo. Eh, yo te decía que se había escrito mucho sobre Lucía Miranda, que se tomó, pero verdaderamente mucho. Hay obras de teatro, ópera y hasta donde yo sé, 12 novelas. Entonces, todas mantienen la visión esta. Se instalaron desde, se puede decir, una posición femenina, me parece bien, y le dieron a Lucía Miranda el color de la época que necesitaba la feminidad y me parece muy bien a mí. Pero nunca rompieron con la feminidad cristiana occidental. Era más activa, más víctima, menos víctimas, pero siempre desde ese lugar. Entonces esta novela quiebra con todo eso. Ujú. Y supuestamente contada desde... El narrador es un mestizo que se crió con los Sí, nativos. sí, ese pasaje de narrador también pude darme cuenta, digo, venía como hablando una persona, ahora habla otra, está bueno, me gusta también como lectora. Ah, Vos, allí hay un jueguito allí, debo decir, de los narradores. El narrador es uno, digamos, ¿no? mm, Y que te cuenta la historia supuestamente oral. mm, Pero tenés algunos pasajes, como por ejemplo monólogos de uno de los caciques, mm, Siripo, en la muerte. Acá se usaba que a los guerreros, a los importantes de la tribu, se los enterraba y le ponían un ombú arriba. Entonces, él habla con su padre que tiene su ombú. Y por otra parte, otra voz narrativa es la de Lucía Miranda, que tiene también monólogos interiores, mientras está, hay un momento en donde desaparecen los monólogos, porque ella ya no está más callada, ya puede hablar, claro. ya tiene voz. Entonces ahí desaparecen los monólogos. Esas son ¿Viste lo de esos, Lucía Miranda está en segunda persona y claro, descubran ustedes por qué. todos los recursos literarios, vos ya lo tenías, ¿cómo fue tu proceso así como escritor? Bueno, yo soy psicólogo, alguien que ha leído muchísimo, pero bueno, proceso de escritor, ¿tuviste que pasar por un editorial, filtros, correcciones, todo eso? ¿O lo escribiste de una y así No, 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 salió? siempre se corrige mucho, pero bueno, la editorial fue muy respetuosa con esto, muy respetuosa. Este, todos estos parámetros que tiene, digamos, los respetó todo, así que no fue algo mínimo, no fue de estilo la corrección, no fue de estilo. Ajá, Y sí, digamos, la narrativa tiene que ver con a ver cómo sería. Si bien, a lo mejor es pesado que te diga esto, pero si bien no es tan limpio, tan puro, es como que algo que se usó mucho en Argentina, que es la narrativa de frontera, se llama, que no solo la frontera es el límite geográfico, sino aquello fronterizo, que era lo primero que hablábamos recién. Eso es una frontera, encontrás algo desconocido. Esa es una frontera. Entonces, trabajar cómo habrá sido ese impacto, qué pasó allí, cómo se comportó, las discusiones internas que tenían, las ponderaciones que hacía cada uno, digamos, todo eso fue respetado, sí, sí. Y a mí me pareció, ojalá tengan la oportunidad de leer el libro, entonces cuando lo lean se van a dar cuenta por qué esto del de la ruptura que hay con la posición de Lucía Miranda y cómo se da aquella cuestión, aquella inclusión, aquella integración de Lucía Miranda al mundo nuevo, que es con otros valores, con otras, con sí, otra visión. ujú. Esto es. Bueno, ya como para ir cerrando, si alguien quiere conseguir tu libro, ¿cómo lo puede hacer? ¿Está en este momento a la venta? Sí, 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 sí. Bueno, eso es medio así. Está acá en Rosario, tenemos algunas librerías, una librería que se llama Paradoxa, que está, todo se encuentra en las redes. Ujú, Paradoxa está en Mendoza 923 y Buchín Libro, que está frente a la Facultad de Humanidades y ujú. Artes. Entre Ríos, la dirección justa es Entre Ríos, mirá que te lo voy a decir ya.
O si no, tus redes, 7:35. contanos tus redes para que Después, se puedan en las contactar redes, con vos. a la gente que le interesa, digamos, el tema, está en Instagram, está Dos Espíritu-novela, o si no, mi Instagram que es Mario H. Escalante, y allí nosotros subimos material y te vamos contando, y hay algunas imágenes lindas, hay imágenes del lugar. Yo soy de ese pueblo, entonces paso fotos del sitio. Así que esto, al menos eso está interesante si quieren. Después, bueno, el libro en sí está de editorial Tinta Libre, es de Córdoba. Tinta libre. Lo podés pedir allí y te manda el físico, sino el virtual. Y también están las plataformas de Amazon y Apple. Y bueno, me parece que lo más ágil por ahí esto se llama Mercado Libre, Ah, claro. que vos lo pedís Sí, sí. como Dos Espíritus novela y bueno, de alguna de estas librerías o de la misma editorial te puede llegar. Buenísimo, así que bueno, aquellos interesados ya saben cómo hacer. Te Pasamos el quiero, chivo. sí, sí, pasamos siempre la oportunidad de que cada uno pueda, ¿no? Expandir su trabajo. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo. La verdad que fue un placer compartir con vos y la verdad que muy atrapante la historia. Te agradezco muchísimo esto y como te decía, ante cualquier espacio en donde pueda divulgarse esta historia que para mí es importante y más, nos vamos a apalancar en lo que son los 500 años, a mí me parece que, y más siendo santafesino, Ujú. me parece que es digno de que se divulguen. Después cada uno evaluará la calidad literaria, todo eso es otra cosa, pero ya que se interesen, porque de paso me parece que es muy poco lo que se sabe y también muy poco lo que se hace en función de lo que significa el fuerte Santi Espíritu. Así que te agradezco muchísimo el espacio, a disposición, cualquier cosa siempre. Y buenísimo, me he sentido tremendamente cómodo, Muchísimas gracias. Bueno, por te favor. saludo a vos y a toda la gente. Hasta aquí ha sido Lo dijo un libro. Nos vemos próximamente. Chau, chau.